Bueno, soy contador de profesión. Empecé mis primeras armas en el mundo de las tarjetas de crédito, en una procesadora de tarjetas de crédito. Después pasé al sistema financiero. Trabajé unos 14 años dentro del sistema regulado. Y a partir de ahí me invitaron en el 2007 a formar parte del directorio de la Bolsa. Estuve desde el 2007 hasta el 2017 como director titular de la Bolsa, acompañando todo el trabajo que se venía realizando. Me tomé unos 4 años de licencia, salí del directorio de la Bolsa en el 2017 y bueno, a comienzos de este año volví a hablar con agentes del mercado que me propusieron encabezar el directorio de la Bolsa y acá estoy, asumiendo el desafío, tratando de acompañar el buen trabajo que se vino realizando en los últimos años. Y ese buen trabajo se ve obviamente con todos los resultados obtenidos. Así que esperando poder estar a la altura de las exigencias que tiene el mercado de valores. Claro, como también estoy ligado a otras empresas dentro del directorio, una de ellas inició sus operaciones iniciamos las operaciones en el 2006 y nos metimos, estuve del otro lado del mostrador, por así decirlo, ¿verdad? Nos metimos como sociedad anónima emisora de capital abierto y eso permitió que nuestra empresa tenga un crecimiento sostenido importante. Negofin Saeca. Negofin se dedica a lo que es un fondo de inversión que compra cartera de microfinanzas y bueno, esa empresa tiene poco más de 100.000 clientes, una cartera de 65 millones de dólares. Operamos todo en guaraníes, pero para hacerlo más sencillo, estamos hablando de unos 400.000 millones más o menos. Y obviamente la obtención de esos fondos lo hacemos a través del mercado de capitales. Mi relación más fuerte con el mercado de capitales, además de obviamente de estar dentro del directorio de la Bolsa durante esos 10 años, fue la experiencia que tuvimos como emisor. Hay un antes y un después de esa empresa, bien marcado por la inserción de esa empresa dentro del mercado de capitales. El mercado de capitales nos permitió a nosotros un montón de cosas, pero entre ellas poder formalizar nuestra administración, porque obviamente al estar regulado por la Comisión Nacional de Valores y tener que informar públicamente todos nuestros números, eso exige que haya un orden interno, que si bien es cierto toda empresa tiene que tener, pero como siempre digo yo, uno estudia cuando tiene un examen. ¿Ya? Entonces, el mercado de capitales nos toma examen cada 3 meses. O sea, la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Valores exige dentro de su reglamentación que se presenten los balances, estados financieros auditados. Entonces, bueno, eso por un lado nos ayuda a nosotros como empresa a ordenarnos internamente. Por otro lado, a transparentar todas nuestras operaciones en el sentido de que a publicar todo lo que hacemos, entonces que el público sepa qué hace esa empresa, cuáles son sus resultados, quiénes son sus accionistas, un montón de cosas que hace que el público en general, al obtener mayor información, se sienta más cómoda con las actividades que realiza esa empresa. Y por último, obviamente, el acceso a capitales que hace que las empresas tengan recursos como para poder seguir creciendo. Que inclusive, como en este caso esta empresa es del sector financiero, la obtención de recursos es materia prima fundamental para poder seguir operando, ¿verdad? Entonces, como digo, también, si bien es cierto, estuve dentro del mercado de capitales desde el lado de la bolsa, también tengo experiencia desde el lado de la emisión o como emisor, obviamente también como inversionista, pero como emisor, que, bueno, puedo decir que con conocimiento de causa sentí o sentimos los beneficios que trae el mercado de capitales al sector privado, en este caso el sector donde me desenvuelvo ahora. Y yo creo que lo más importante es que uno tenga la inquietud de analizar todas las opciones que tiene. Normalmente uno busca lo más tradicional, que podría ser el sector financiero o bancario, para poder apalancar sus operaciones, ya sea dentro de actividades del sector industrial, construcción, el sector financiero, servicios, lo que sea. Pero uno busca normalmente lo más tradicional. Lo que yo siempre digo es que el mercado de capitales es un complemento al sistema bancario, al sistema financiero. Si bien es cierto, se podría decir que de alguna u otra manera competimos
pero es un complemento. El mercado de capitales tiene ciertas características que el sector bancario no tiene o que no propicia, largo plazo, ciertas condiciones de tasas. Y cuando uno también está en el mercado de capitales o en el mercado de valores, uno obtiene socios. Cuando uno emite acciones, uno lo que está obteniendo no necesariamente financiación, sino está obteniendo socios, ¿verdad? En diferentes categorías, ya sea socios ordinarios, socios preferentes, y eso permite mayor estabilidad dentro del esquema de financiación de un emprendimiento. Entonces, como digo, para mí la enseñanza que tengo es, o que obtuve dentro de esa experiencia, es que uno tiene que animarse a hacer no solamente lo que se maneja tradicionalmente, sino que buscar todas las alternativas, informarse y a partir de ahí tomar las mejores decisiones que uno pueda tomar. La bolsa viene con un programa importante de capacitación. Tenemos una suerte de escuela de formación que busca justamente hacer que los jóvenes, que son personas que hoy se están capacitando, que dentro de 5, 7, 10 años que van a ser los tomadores de decisiones en grandes empresas, conozcan cómo funciona la bolsa. O sea, se podría decir que esa es una siembra a mediano o a largo plazo, pero que es algo que empezamos ya hace tiempo. A comienzos del 2010 aproximadamente se inició esto. Tenemos varios cursos, desde cursos sencillos como cómo invertir en bolsa, hasta diplomados en el mercado de valores, que incluye no solamente cómo funciona el mercado bursátil, sino también cómo insertarse en el ámbito laboral dentro del mercado bursátil, así como un operador de bolsa o cosas como esas, ¿verdad? Entonces, hay una suerte de evangelización que es parte de la función que tenemos nosotros para que la gente efectivamente entienda cómo funciona la bolsa y que se anime a acercarse y a hacer inversiones. Hoy el mundo es mucho más pequeño. Con toda la información que tenemos, con el acceso a información que tenemos, vemos lo que ocurre en todas partes del mundo y vemos también cómo el mercado de capitales en otros lugares del mundo es una opción accesible tanto a emisores como a inversionistas. Entonces, eso obviamente genera de que la gente se vaya acercando, no solamente emisores en busca de capital o recursos, sino también inversionistas, y no necesariamente institucionales, sino personas físicas que tienen 1 millón de guaraníes o $1000, que son los cortes mínimos que normalmente se dan en emisiones de bonos de acciones, ni hablar de fondos de inversión, que los cortes inclusive son más pequeños, estamos hablando de $100, y que uno se anime a invertir en otros instrumentos diferentes a los tradicionales. Como estuve hablando anteriormente de lo que es lo tradicional y no tradicional, la gente se está animando a buscar otros instrumentos y un poco también movido, como bien dijiste, a la disminución de tasa que está teniendo el mercado, a la disminución de tasa pasiva, específicamente por el aumento de liquidez. O sea, lo que vimos desde el inicio de la pandemia hasta hoy es un aumento considerable de la liquidez dentro del sistema financiero. Obviamente eso presiona las tasas hacia abajo y por ende el inversionista que está acostumbrado o estaba acostumbrado a recibir una cierta renta por sus inversiones busca otras alternativas porque no consigue en el sistema bancario las tasas con las cuales estaba acostumbrado. Así que yo creo que la coyuntura también se está dando a favor de lo que nosotros estamos haciendo y bueno, nos toca a nosotros aprovechar la oportunidad. Bueno, efectivamente, como bien dijiste, y permitime hablar un poquitito de números, para que la gente se pueda situar en lo que es el crecimiento. Nosotros a junio de este año ya hemos movido prácticamente 45% más de lo que movimos en todo el año 2019, y casi 60% más de lo que movimos a junio del 2020. Y yo miro mucho el 2019 porque uno puede decir, bueno, pero el 2020 fue un año de pandemia, ¿verdad? Pero efectivamente ya hemos movido más que lo que se movió en todo el año 2019. O sea, eso evidentemente demuestra de que la gente está mirando al mercado de capitales como una opción mucho más cercana. Y bueno, también hemos tenido más del 50% de aumento en emisiones nuevas, lo cual es muy importante. Si bien es cierto,
prácticamente el 75% del movimiento que tiene la bolsa es el mercado secundario. O sea, el mercado secundario, para explicar claramente, el mercado secundario es aquellas emisiones que fueron compradas originalmente ya por inversionistas, pero que esos inversionistas en algún momento dado quisieron volver a vender. Eso se constituye el mercado secundario. Y 3 de cada 4 operaciones que se realizan en la bolsa corresponden al mercado secundario. Pero para generar ese mercado secundario, también tenemos que ir metiendo nuevas emisiones. Y en el 2021 tuvimos un poco más del 50% de nuevas emisiones en relación al 2020. Eso quiere decir que tanto el sector público como el sector privado se está animando a llevar adelante todos aquellos proyectos de inversión que tenían pensado y que probablemente en el 2020 frenaron un poco, esperaron a ver cuál era la situación, y que hoy con un panorama mucho más claro y alentador, porque efectivamente si miramos cuestiones macroeconómicas, nosotros vemos y me voy a comparar exclusivamente con el 2019, ¿verdad? Para que nosotros tenemos mayor cantidad de exportaciones, prácticamente un 20% más de exportaciones en el 2021 que en el 2019. En cuanto a importaciones de materia prima y a importaciones de bienes de capital, estamos en igual medida que lo que se hizo en el 2019. Hay mayor cantidad o mayor recaudación de impuestos de lo que se hizo también en el 2019 y obviamente también en el 2020. Estamos con creo que 14% más. También recaudación aduanera, o sea que evidentemente hay una reactivación económica post pandemia, se podría llamar. Estamos en un periodo de iniciar la post pandemia. Gracias a Dios tenemos la vacunación de la población, que va a traer también mayor confianza, que es un componente muy importante dentro del movimiento de la economía. Y eso creemos que va a dar su fruto en los siguientes 6 meses del año. Nosotros estamos muy esperanzados de que nuevamente vamos a batir récord en operaciones. Eso lo venimos haciendo de manera sostenida en los últimos 10 años, haciendo de que el movimiento que tiene el mercado de capitales se vaya acercando cada vez más a el PIB que tiene el país. O sea, ¿cómo podemos medirnos nosotros con otras bolsas? Y lo único que podemos hacer es comparar el movimiento que tiene la bolsa o el mercado de capitales con el PIB, ¿verdad? Y nosotros estamos muy atrás en relación a mercados regionales. Mercados como el Brasil, que tiene más del 100%, peruano, boliviano, que están por arriba de nuestro uruguayo. Pero lo bueno es que nosotros estamos creciendo a un ritmo superior al crecimiento que tiene el PIB. Eso quiere decir que nos vamos acercando a lo que es el PIB, porque nuestro crecimiento en valores relativos es mayor que el crecimiento que tiene el PIB. Quiere decir que vamos ganando terreno, ¿verdad? Entonces, como digo, vemos que las condiciones están dadas. La bolsa como bolsa está invirtiendo en ser cada vez más una plataforma confiable, adecuada tecnológicamente, transparente, que brinde información, acompañando el trabajo que están haciendo las casas de bolsa, porque efectivamente los que están en la trinchera, los que están trabajando con los emisores, los que están trabajando con los inversionistas son las casas de bolsa, que en este momento tenemos 14, son las casas de bolsa que están en contacto directo con el cliente final del mercado de capitales o con los clientes finales del mercado de capitales. Y bueno, a nosotros lo que nos toca es difundir lo que estamos haciendo y crear una plataforma confiable para que se transaccionen esas operaciones. Bueno, a nivel mundial esa es una práctica común. O sea, la gran mayoría de los bancos a nivel mundial tienen su propia corredora o su empresa de broker o casa de bolsa, como quieras llamarlo. No es algo nuevo, es algo que, si bien es cierto, es nuevo para nuestro mercado, la incursión de bancos dentro del sector bursátil, pero es una práctica que complementa sus operaciones bancarias. Entonces sí, por supuesto, tu pregunta es de si la incursión de los bancos dentro del mercado de capitales de alguna u otra manera va a intensificar o ya está intensificando el volumen de las operaciones, y sí, por supuesto. Los bancos son agentes económicos importantes y obviamente que ellos miren el mercado de capitales como una opción hace que, por supuesto, nosotros aumentemos la cantidad de operaciones
e incluyamos nuevos participantes dentro de lo que están jugando el partido. Y nosotros vemos como muy auspicioso, siempre promovemos la libre competencia y que las condiciones estén dadas para todos, pero sí aplaudimos que los bancos estén mirando el mercado de capitales como un complemento más de sus operaciones. Sí, tenemos nuevas empresas que se fueron registrando como emisoras. ¿Están cuantificadas esas? ¿Cuánto podrían ser aproximadamente? No tengo el dato ahora, pero sí, efectivamente tenemos, en los últimos meses tuvimos nuevos registros de empresas que se habilitaron como SAE o SAECAS. Y obviamente también tenemos ya las empresas que vienen operando con nosotros que están emitiendo mayor cantidad de instrumentos dentro del mercado, ¿verdad? O sea, eso un poco nos da la pauta de que efectivamente el método que eligieron para financiarse es el método correcto, por eso lo siguen haciendo. Y bueno, queda en nosotros y también en las casas de bolsa tratar de ampliar esa base, o sea, principalmente hacer de que mayor cantidad de empresas puedan entrar dentro del sector, ¿verdad? Yo creo que nosotros tenemos, y es una opinión muy personal, una barrera cultural al respecto, ¿verdad? En el sentido de, vos hablaste, no porque uno tenga nada que esconder, sino simplemente uno prefiere no mostrar lo que está haciendo, ¿verdad? No porque está haciendo algo malo, sino por una cuestión de naturaleza humana, ¿verdad? Bueno, y eso, como digo, es muy cultural. O sea, en otros países las empresas y los empresarios están acostumbrados a mostrar lo que las empresas están haciendo, o sea, a emitir reportes trimestrales, a levantarlos en la web, y que todo el mundo esté enterado de lo que uno está haciendo. Yo te comenté la experiencia propia que tuve, y te voy a mentir si te digo que no me hacía ruido el hecho de estar mostrando el balance y demás, pero como vengo del sistema financiero, estaba relativamente acostumbrado a eso. El sistema financiero está obligado a transparentar el 100% de sus operaciones en un reporte mensual. Ese reporte mensual está publicado en la página web del Banco Central. Entonces, digamos que ya tenía el ejercicio, ya teníamos dentro de esa empresa el ejercicio de transparentar nuestros números, ¿verdad? Pero culturalmente no es así. Y es algo que tenemos que romper. Y yo creo que en la medida que la gente va entrando y va viendo el beneficio, hay algo que coloquialmente le llamamos radio Soho en el Paraguay. Y ese radio Soho o esa comunicación informal hace de que la gente vaya conociendo la experiencia de empresarios que se animaron no digo a dar el salto porque sería muy rimbombante, pero simplemente a dar el paso, ¿verdad? A dar el paso de ingresar al mercado de capitales y transparentar un poco toda su operación y los beneficios que eso conllevó, ¿verdad? Entonces, yo creo que es un trabajo que va a ir dando su fruto y va a ser algo exponencial. Y un poco eso se da, obviamente, se puede palpar dentro del resultado que estamos teniendo a nivel de operaciones. No estamos creciendo a razón de 10-15%, estamos creciendo a razón de 50, 60, 70%. Ese no es un crecimiento orgánico. Evidentemente, estamos teniendo un crecimiento que un poco traduce el trabajo de concientización, de información que están haciendo las casas de bolsa y nosotros como bolsa para que la gente se anime a ingresar. Y bueno, en algún momento probablemente esto va a tener una expansión muy grande y bueno, y vamos a ver inclusive crecimiento más grande. Nosotros todavía estamos, o nuestro mercado todavía es bastante, no quiero decir rudimentario, un poco más rústico que mercados internacionales. Los mercados internacionales tienen una fluctuación en la cotización de sus instrumentos, cosa que en Paraguay todavía no ocurre. Fluctuaciones no quiero citar empresas, pero fluctuaciones de acciones que normalmente vemos en los medios de prensa, donde decimos, tal empresa del exterior, por esto que ocurrió, bajó 5 puntos porcentuales el valor de su acción en un día, ¿verdad? Entonces, eso está muy sujeto a situaciones que se generan en el mercado, a especulaciones, a informaciones que salen. Nuestro mercado todavía no se maneja así. Es un mercado bastante más estable, pero también hay que tener en cuenta que la economía paraguaya es mucho más estable que muchas economías de la región. Entonces, un poco el comportamiento del mercado responde a eso. Nosotros tenemos una estabilidad, tenemos la misma moneda hace más de 70 años, tenemos una inflación controlada, o sea, el trabajo que vienen haciendo
todas aquellas instituciones que manejan nuestros índices macroeconómicos o que los están monitoreando o que determinan las políticas, están haciendo un trabajo interesante y eso trasciende los gobiernos, ¿verdad? O sea, porque no estamos hablando del gobierno de tal o gobierno de cual, sino estamos hablando de los últimos 70 años que hizo de que nuestros índices macroeconómicos sean muy estables y por ende no tengamos esa fluctuación. Probablemente, sin ser un especialista, yo digo que eso se traduce también a diferentes ámbitos y dentro de eso el mercado de capitales. Yo creo que eso no va a afectar negativamente a nuestro mercado. Probablemente lo que pueda hacer es que la gente que estaba queriendo entrar al mercado de capitales vea eso como una suerte de temor o le genera cierto temor. Pero bueno, estamos nosotros para tratar de explicarle y de hacerle entender a la gente que eso no les va a afectar y bueno, que como te digo, se animen a acercarse y a poder convertirse en emisores o en inversionistas, ¿verdad? Yo creo que más miedo de lo que tuvimos en el 2020 no vamos a tener. Creo que estamos aprendiendo a convivir con la situación que tenemos. Hay una luz de esperanza por el tema de la vacunación, si bien es cierto, están hablando de otras variantes y lo que eso significaría, pero me animo a decir, no solamente como presidente de la Bolsa, sino también dentro de los roles que me toca dentro del sector privado. Bueno, si bien es cierto, la Bolsa es obviamente una empresa privada, pero también dentro del sector empresarial, yo te diría que hoy tenemos un panorama mucho más claro de lo que teníamos en mayo o junio del año pasado. En mayo y junio del 2020 no sabíamos qué nos deparaba el futuro, sin ánimo de ser catastrófico, pero realmente teníamos una incertidumbre mucho más grande. Y hoy vemos, nosotros como Paraguay estamos un poco atrasados con la pandemia, o sea, estamos 3 o 4 meses atrás de aquellos países que tuvieron la ola inicial, Europa, Asia y demás, y vemos un comportamiento mucho más esperanzador que lo que teníamos el año pasado. O sea, yo creo que todo ese ánimo negativo que se tenía en el 2020 fue disminuyendo y que la gente, como digo, y que el empresariado, inclusive el sector público, se fue acostumbrando a convivir con esta situación. No veo que en un futuro nosotros tengamos una recaída importante dentro del ánimo de hacer negocios. Creo que tanto el sector público como el sector privado se dio cuenta de que tenemos que seguir empujando el carro, porque todo lo que hacemos, y principalmente a través del mercado de capitales, tiene su resultado a mediano a largo plazo. Lo que empezamos a hacer hoy con una emisión normalmente está enfocado a un largo plazo, a un mediano o largo plazo, que es una de las características que tiene el mercado de capitales. Entonces, si queremos cosechar frutos dentro de 2 o 3 años, tenemos que empezar a sembrar hoy. Entonces, principalmente creo que ese temor está disminuyendo y bueno, un poco el movimiento que tiene el país es un poco una muestra de ello, ¿verdad? Bueno, dentro de esos índices macroeconómicos vimos también que todo lo que representa Maquila fue creciendo y nosotros dentro de la región te podría decir que somos, no quiero decir la niña bonita, pero sí somos muy atractivos para la inversión extranjera, ¿verdad? Lamento mucho lo que ocurre en otros países de la región, pero hay que saber aprovechar las oportunidades también que nos da la vida, ¿verdad? Y hay países que lastimosamente, de ser grandes receptores de inversiones internacionales, hoy están saliendo un poco del radar de aquellos fondos de inversión o de aquellas empresas que tienen ánimo de instalar sus empresas o sus actividades en países como los nuestros. Y eso hizo de que nosotros como Paraguay vayamos recibiendo mayor cantidad de inversión internacional. Creo que eso continúa. Como dije anteriormente, los índices macroeconómicos que tiene el Paraguay hacen de que efectivamente inversionistas extranjeros miren el Paraguay con muy buenos ojos. Y bueno, por supuesto el mundo paró al inicio de la pandemia, y todos aquellos proyectos que se tenían en cartera se pusieron en
en el freezer y bueno, a partir de este año creo que eso se fue reanudando. Hay emprendimientos muy importantes dentro del Paraguay en lo que respecta al sector industrial, cementeras, papeleras, biocombustible, inversiones de muchos millones de dólares, y eso dinamiza el mercado. Hay una cantidad de proveedores, servicios, un montón de cosas que obviamente generan ese tipo de inversiones y que hacen que el movimiento económico vaya creciendo. O sea, yo veo el futuro a mediano plazo, a corto mediano plazo, muy interesante para el sector público, el sector privado, para el mercado de capitales y por supuesto para todo lo que es el capital extranjero que va a estar llegando al Paraguay. Y yo creo que hay algunas tareas pendientes, hay cuestiones que hay que ir solucionando, no son nuevas, son conversaciones que ya se vienen teniendo hace años. La simplificación, por ejemplo, de ciertos procesos que ahora de nuevo con la pandemia más que mejorar fueron empeorando. Instalar una empresa en el Paraguay, si bien es cierto, se generaron una suerte de, por llamarlo de alguna manera, de atajos para poder acelerar ese proceso. Hoy eso tuvo un retroceso, y bueno, el gobierno va a tener que ir trabajando nuevamente en poder recuperar esos plazos y hacer que sea mucho más sencillo venir y asentarse en el Paraguay. Y seguridad jurídica es un término muy amplio en lo que respecta a nosotros. Dentro de lo que es seguridad jurídica hablamos también de lo que podría ser una política impositiva a largo plazo. Hay cierta estabilidad en eso, si bien es cierto, hay conversaciones también pendientes y cierto pedido de reivindicaciones de ciertos sectores de la economía, pero hay que reconocer de que hay una política impositiva relativamente estable, que eso también le da cierta seguridad al inversionista de que las reglas de juego no son muy cambiantes. Eso es parte, a mi criterio, parte de una seguridad jurídica. El respeto a la propiedad privada también es parte de una seguridad jurídica que como inversionista uno busca. Como digo, si bien es cierto hay cuestiones pendientes, probablemente son pequeñas cosas que hay que ir solucionando, pero creo que lo que está ofreciendo el país es un paquete adecuado para que todo aquel que quiera venir a plantar y clavar una inversión en el Paraguay, no solamente extranjeros, o sea, hay que tener en cuenta de que muchas de las inversiones que se están haciendo en el Paraguay es también realizada por locales, ¿verdad? Gente que se está animando a salir al mercado de capitales, a captar recursos de terceros para hacer una inversión de riesgo y crecer en el emprendimiento que tienen. Entonces, yo creo que la seguridad jurídica que ofrece el Paraguay dentro de la región es lo suficiente como para poder asumir el riesgo de generar un nuevo emprendimiento. Lo que dice la ley es que toda oferta pública, y es muy clara, toda oferta pública tiene que ser negociada, primero autorizada por la CNB y negociada a través de la plataforma de la Bolsa de Valores. Claramente eso es lo que dice la ley y bueno, a lo que a nosotros nos queda es que toda oferta pública obligarla o de alguna otra manera a que pase por el recinto de la bolsa porque es lo que determina la regulación. Nosotros no podemos ser responsables y ahí está la delgada línea de la información, ¿verdad? No podemos ser responsables por todas aquellas operaciones que se realizan de manera privada, sin el componente de oferta pública. Y lastimosamente tenemos el riesgo de poder ser vinculados a una operación así, porque realmente no pasa por bolsa, no es aprobada por la CNB, porque al ser una emisión privada que no tenga el componente de oferta pública, no tiene la exigencia para ello, ¿verdad? Entonces, cualquier empresa está habilitada a recibir el préstamo de un tercero. No, siempre hay cosas que ajustar, evidentemente siempre hay cosas que ajustar, siempre hay cuestiones que hay que ir evaluando. Una ley o una regulación no es una cuestión escrita en piedra, o sea, es orgánica, nosotros tenemos que ir revisando las regulaciones que vamos teniendo y por supuesto estamos sujetos a riesgos. O sea, uno cuando sale
y cruza la calle está sujeto al riesgo de que venga un vehículo y le atropelle, ¿verdad? En este caso, las casas de bolsa son empresas que también pueden hacer operaciones que estén fuera del mercado bursátil, porque son sociedades comerciales que pueden hacer ciertas operaciones que la ley no le exige que pase por bolsa. Entonces, una compra-venta, intermediar en una compra-venta de un CDA, por ejemplo. Hay un cliente que tiene una operación de un CDA en un banco determinado y quiere salirse de esa operación, normalmente utiliza su casa de bolsa para venderle a un tercero. No es una oferta pública, están haciendo una operación entre el vendedor y el comprador, ¿verdad? Ambos clientes de la casa de bolsa, y esa es una operación extrabursátil permitida. Entonces, hay ciertas operaciones que las casas de bolsa pueden hacer y hay ciertas operaciones que las casas de bolsa por regulación y por ser oferta pública están obligados a pasarlo por bolsa, ¿verdad? Entonces, efectivamente, está permitido. Ahora, el riesgo de pago o no pago existe en cualquier operación, ¿verdad? Cualquier emisión, pase por bolsa o no pase por bolsa, obviamente existe ese riesgo, pero nosotros lo que buscamos es que el inversionista tenga la mayor cantidad de información posible para que su decisión sea la correcta, ¿verdad? Y obviamente también asesorado por la casa de bolsa. Ya hemos tenido emisores que tuvieron inconvenientes en lo que respecta al cumplimiento, pero existen mecanismos de acompañamiento, mecanismos jurídicos que de alguna u otra manera salvaguardan los intereses tanto de los emisores como también de los inversionistas para que ambos salgan o recuperen su inversión o puedan operar de manera satisfactoria para poder cumplir con su compromiso, ¿verdad?